Nos dimos cuenta que a lo largo de los sexenios hemos tenido un aumento en el gasto que termina ejerciéndose, es decir, el sobregasto que hay entre el presupuesto ejercido y el aprobado ha ido creciendo en los sexenios. Entonces ahí tenemos el gráfico que nos muestra el sexenio del presidente Vicente Fox, el sexenio de Felipe Calderón y ahora el sexenio del presidente Peña, que está por terminar, y vemos cómo este problema ha ido en aumento. Es decir, hay un problema de disciplina presupuestaria que se ha ido incrementando y que parece muy importante atender. Si vemos ahí los datos, pues bueno, el sobregasto que se veía en el sexenio de Vicente Fox ahora es casi del doble ese sobregasto. ¿Y cómo se está financiando este sobregasto? Eso es algo muy importante de entender y tiene que ver mucho también con el papel que no ha estado pudiendo hacer tanto la Comisión de Presupuesto como de Hacienda aquí en el Congreso Federal para vigilar esa disciplina. Parte de este sobregasto tiene que ver con ingresos excedentes que recibe el gobierno federal durante el año y esto sucede porque me parece que como está puesta la ley hay un incentivo a recibir esos ingresos excedentes. Es decir, hay una tendencia a subestimar en el presupuesto que aquí se aprueba cuáles son los ingresos que va a recibir realmente la federación, ¿no? Ya de manera artificial. Y esto permite pues un espacio de discrecionalidad para poder colocarlos en el año. Entonces se vuelve muy importante regular adecuadamente esos ingresos excedentes. El día de hoy están regulados en el artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero esa regulación no es efectiva, porque por ejemplo permite que parte de esos ingresos se sigan yendo a gasto corriente, ¿no? No hay una promoción exclusiva de que solo se vayan a inversión. Entonces, esa comodidad es atractiva y tiende a haber una subestimación de los ingresos. Entonces, si no queremos observar estos problemas de disciplina presupuestaria, es vital regular adecuadamente los ingresos excedentes. De hecho, en la Ley de Disciplina Financiera para entidades federativas y municipios está mejor regulado, porque los ingresos excedentes, en teoría, tienen que irse primero al pago de deuda, ¿no? Por ejemplo, tienen que irse a un fondo de ahorro y bueno, algo parecido tiene que hacerse también a nivel federal. Otra parte de esto puede estar financiado con deuda. ¿Por qué? Porque el techo de endeudamiento que suele establecerse en la propuesta de ley de ingreso, ese techo de endeudamiento es mucho más alto que el déficit, el monto de déficit que se plantea en el presupuesto, ¿sí? Entonces, si se plantea un déficit de 4, es decir, un faltante de 4 pesos, se está pidiendo un techo de deuda de 7, ¿no? Entonces, esos 3 pesos que quedan, sin aclarar en qué se van a gastar, bueno, son los que después se pueden colocar en sobregasto, ¿no? Recordemos que la Constitución mexicana establece que la deuda no puede destinarse a cualquier fin, es decir, es posible destinarla al financiamiento de proyectos de inversión. Entonces se vuelve muy importante que el Congreso tenga la capacidad técnica y también, desde luego, la disposición política para poder hacer una revisión de cuáles son los proyectos y programas en los que se va a invertir el endeudamiento. Y esto aplica, por supuesto, también a nivel local. Es un rol elemental. Casi siempre escuchamos, este gobierno nos endeudó. Pues nos endeudaron los congresistas, porque son los que tienen la facultad de aprobar la deuda. Entonces, es importante detallar este aspecto. Siguiente, por favor. Entonces, cuando nosotros vemos a qué se han ido estos recursos de sobregasto y hacemos un análisis del tipo de partidas, vemos que, en primer lugar, y esto estoy hablando del sexenio actual, la mayor parte de estos recursos se fueron en transferencias a Pemex y a CFE. Había necesidad de fortalecer y capitalizar estas empresas, en especial para que puedan hacer frente a sus pasivos laborales. Entonces, esa cantidad de recursos se fue para allá. Ese fue el monto más importante. En segundo lugar, se fue a los fideicomisos.
Ese es el otro tema tremendo que traemos también en términos de opacidad y rendición de cuentas, porque el día de hoy sale dinero del presupuesto, cantidades muy importantes, como pueden ver ahí, a fideicomisos que no están rindiendo cuentas. La mayor parte de los fideicomisos no publica sus operaciones, ¿no? Publica nada más con qué saldo empezó el fideicomiso, con qué saldo terminó, pero no tenemos, por ejemplo, los estados financieros de estos fideicomisos, ni tampoco el estado patrimonial, es decir, si se ha endeudado o no ese fideicomiso. Entonces ahí tenemos un riesgo para el erario muy importante, porque al día de hoy no conocemos los endeudamientos que pueden estar en los fideicomisos y que no son contabilizados en las cuentas de deuda federal o en su caso local, ¿no? Y en tercer lugar, encontramos que una parte de este sobregasto importante, que aparece ahí todavía en amarillo, se fue a subsidios a entidades federativas y municipios, ¿no? Y dentro de este rubro, la mayor parte es a través del famosísimo ramo 23. Y por eso mismo hay que analizar el ramo 23, porque cuando analizamos ese sobregasto, pues es el ramo, el del medio, el amarillo, el que tiene el mayor sobreejercicio de gasto. Cuando nosotros nos metimos al ramo 23, nos dimos cuenta que la mayor parte de ese gasto también se encuentra o se ha encontrado en 3 programas que nosotros les llamamos discrecionales, porque no operan con reglas de operación. Y a través de estos 3 programas, entre 2013 y 2017, es decir, al año pasado, se habían gastado 318,000 millones de pesos, que esto no es trivial, porque corresponde a más o menos el 30% del aumento en los ingresos tributarios entre 2014 y 2017, es decir, de la reforma hacendaria. Entonces, como ven, es una proporción importantísima de lo que se ingresó por motivos de esa reforma hacendaria. Lo que vale la pena resaltar es que de esos 318,000, 22,000 millones eran lo que había sido aprobado por el Congreso Federal para ser gastado. Entonces vemos que hubo, digamos, un aumento enorme en relación a lo aprobado. Y esto nos dice mucho de la autoridad del Congreso Federal, porque además no fue un tema que el Congreso llamara cuentas ni preguntara qué pasó y por qué se gastó en estos programas. No hubo ese llamado a rendición de cuentas. Entonces nos habla de la debilidad que ha tenido el Congreso para hacer su papel como vigilante del ejercicio de los recursos públicos. Estas son nada más métricas de un poco lo que esta cantidad de recursos representa en relación a otros programas presupuestarios. Por ejemplo, es 1.7 veces el gasto de pensión para adultos mayores que se dio entre 2013 y 2017, ¿no? Para que se den una idea, o 1.5 veces el gasto de Prospera para la inclusión social, que también se dio entre 2013 y 2017, es 45% del gasto total en educación de 2017, por ejemplo, ¿no? Entonces la cantidad sí es importante. Esto nos parece que además pues, ha habido una inconsistencia con criterios ya regulados, es decir, el gobierno federal sabe gastar bien porque conoce cuáles son las buenas prácticas para poder destinar subsidios o recursos a las entidades federativas y a los gobiernos locales en general. En ese sentido yo pienso que este tipo de prácticas tienen que ser observadas en su totalidad o en el universo de subsidios y no solamente en algunos. Creo que nos ha hecho muchísimo daño tener fragmentación en las políticas de entrega de subsidios, es decir, que unos subsidios sí vigilemos su diseño, que sí vigilemos que estén evaluados, que incluso hagamos muy difícil que las entidades puedan gastar esos recursos, pero por el otro lado tenemos los subsidios fast track que se encuentran en una discrecionalidad total. Entonces, esta fragmentación no ha ayudado y creo que de plantearse nuevos lineamientos tenemos que pensar en políticas generales. Esta es nada más una evolución desde 2009 hasta 2017 de cómo fue evolucionando el gasto en los programas discrecionales del ramo 23 que les comenté.
vemos cómo entre 2009 y 2012, que fue durante la administración gobernada por el PAN, había una diferencia entre lo que se aprobaba y se ejercía, pero bueno, después ya se volvió en esta administración algo muy atractivo y se gastó mucho más. En los últimos años se vivieron algunos recortes, como en muchos programas, por medidas de disciplina presupuestaria. Lo que también notamos es que sí hubo un sesgo político, parece ser, al repartir estos recursos, y eso es lo que preocupa mucho. Preocupa que estemos repartiendo recursos sin tener diagnósticos o intervenciones de política pública bien estructuradas que tiendan a promover los resultados. Y en ese sentido vemos con este análisis que, por ejemplo, en 2011, cuando estaba el PAN en el gobierno federal, pues la transferencia promedio era mayor para los estados del PAN. Y en el caso del PRI, ahora en este sexenio, pues fue mayor lo que recibieron los estados del PRI en relación al promedio nacional, ¿no? Entonces ahí vemos que en lugar de estar atendiendo a las entidades en función de sus necesidades, en función de sus diagnósticos y sus planes, estamos utilizando esos criterios. Entonces eso no sorprende que en México no avancemos en atender indicadores que están pendientes desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mortalidad materna, México desde el año 2000 suscribió con la ONU el avance de ese indicador para lograr estar en el estándar mundial en 2015. Pasaron 15 años y no lo conseguimos. Pero ¿qué sucede? Que cuando hay oportunidad de recursos adicionales, pues no los estamos asignando para obtener esos resultados. Bueno, no voy a quedarme tanto tiempo en esto. La presentación es pública y lo estudio también, pero pasando a lo que, por ejemplo, encontró la Auditoría Superior de la Federación, a 2017, a la fecha que nosotros hicimos el análisis, es que se pudo auditar el 10% del gasto de esos programas. Y a mí me parece que la auditoría ha hecho un papel muy importante para ayudar no solamente al gobierno federal a hacerle sus planteamientos, sus observaciones, sino también para que los ciudadanos podamos entender qué está pasando en el ejercicio de los recursos públicos. Y lo que encontramos ahí es que pues en 59% del dinero que se revisó había algún tipo de observación, y de este 59% aproximadamente en la mitad había un presunto daño al erario, ¿no? Entonces sí creemos que es un indicador alto de que el dinero además no se está comprobando debidamente. Cuando pensamos en el gasto federalizado, y creo que el ramo 23 lo tenemos que entender como un síntoma de lo que no está funcionando bien en nuestro federalismo fiscal, y creo que también ahí la auditoría ha sido muy clara. Durante toda su existencia, desde el año 2000, ha recomendado cambios en las leyes de coordinación fiscal, y me parece que esos cambios no han sido escuchados en el Congreso Federal y que están pendientes desde hace muchos años. Entonces creo que incluso ha habido negligencia en el tema, y ojalá esta sea la oportunidad para hacer una revisión profunda de los incentivos que hay en la Ley de Coordinación Fiscal. Explicando un poco del gasto federalizado, esta es una imagen que nos dice cómo está compuesto, y la mayor parte de está compuesto por las participaciones, en segundo lugar por las aportaciones, y también por los convenios, que es la parte azul morada. El ramo 23 lo dividimos entre los programas que tienen reglas de operación y los que no tienen reglas de operación, que podemos ver allá. La parte negra es los programas que no tienen reglas de operación, que antes era muy minúscula y ya después de 10 años ya empieza a aparecer en el mapa. Si hacemos un corte en función de lo que es el gasto programable y el no programable del gasto federalizado, vemos que una parte importante, por supuesto, tiene que ver con el no programable, que es el ramo 28, y el resto es el gasto programable,
y de alguna manera se encuentra etiquetado. Si nosotros revisamos la experiencia internacional, nos llama mucho la atención que en México tenemos una gran parte del gasto federalizado puesto en las participaciones que son de libre uso, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, solo 10% de ese gasto federalizado puede ser de libre uso. El resto está orientado o etiquetado a resultados, ¿no? Y entonces esto de alguna manera nos puede estar sugiriendo que en México está haciendo falta recursos que podamos hacer llegar para problemas específicos y no necesariamente problemas que se están atendiendo con las etiquetas actualmente. En ese sentido, creo que el ramo 23 puede representar una oportunidad para, de una manera adecuada, bien regulado y con los incentivos propicios, hacer llegar recursos a los estados para promover la obtención de resultados específicos, ¿no? También hay que aclarar aquí que en México, en los últimos años, ha aumentado también esa cantidad de recursos puesta en las participaciones, ¿no? Entonces, la tendencia, por ejemplo, en Estados Unidos fue a disminuir la cantidad de dinero de libre uso y en México estamos como yendo al revés. También en Estados Unidos tienen una variedad muy amplia de instrumentos para concursar o asignar los recursos. Y yo creo que ahí también nosotros tenemos una carencia de opciones. Y eso hace que obviamente sean necesarios los recursos del ramo 23 para que haya un instrumento más flexible. Y yo creo que está bien ser flexibles, nada más no exceder la flexibilidad, abusarla y permitir que más bien no exista rendición de cuentas. Entonces, en ese sentido, uno de los aspectos, por ejemplo, que existe en Estados Unidos para entregar dinero tiene que ver con los reembolsos. Cuando algunos estados no están cumpliendo con las características que tiene que tener un estado para manejar el dinero público sin riesgos de corrupción, entonces se puede aplicar el reembolso, es decir, se envía el recurso y después no se envía el recurso, es decir, se gasta en el estado y después se reembolsa con la comprobación de facturas. Entonces, no siempre el recurso se envía primero. Y de esta manera se promueve que el Estado genere las capacidades para gastar el recurso. De alguna manera tenemos que incentivar que el recurso sea bien cuidado. Otro de los mecanismos que utilizan es la competencia entre estados para obtener los recursos. Eso también se ha visto como un incentivo que genera que se preparen, que planeen mejor sus proyectos y que presenten mejores propuestas orientadas a resultados. Entonces, creo que ese tipo de opciones no las tenemos todavía en nuestra legislación y creo que podría ser muy interesante contar con muchas más opciones. Creemos que en general el problema en el gasto federalizado es que se da mucho peso a los criterios inerciales y que no se están incentivando los esfuerzos por parte de los gobiernos locales, no se están premiando el buen desempeño y que estos gobiernos tengan mayor capacidad de gestión de sus recursos. Entonces creemos que es importante generar estos incentivos en el pacto fiscal. Por ejemplo, no solamente dar los recursos en función de criterios poblacionales, sino también premiar el esfuerzo de la recaudación local. Es importante también premiar el esfuerzo para que existan auditorías técnicas e independientes de los poderes ejecutivos y legislativos, que el día de hoy no está pasando. Esto les daría una mayor capacidad de gasto, el que existan los sistemas de contratación pública digitales, en donde las transacciones se hagan digitales y sea más fácil darle seguimiento a esos contratos y a la ejecución de los contratos. Sería importante también los programas de profesionalización del servicio público. Entonces, todos estos aspectos que van a promover una mejor capacidad de gasto deben de ser incentivados para reducir los riesgos de corrupción y aumentar la efectividad del gasto, ¿no? Este es
es uno de las gráficas que a nosotros nos preocupa mucho, porque nos habla de que el aumento que ha habido en el gasto a nivel local ha ido a favorecer, por ejemplo, la nómina, el crecimiento de la nómina. Este es un promedio nacional y vemos cómo en 27 años la nómina creció casi 5 veces a nivel nacional, la nómina de los estados, mientras la inversión no se pudo ni duplicar, solo aumentó 40%. Entonces ha salido de proporción la relación que guarda la nómina con la inversión, y al mismo tiempo, que ahí no está en la gráfica, pero ha aumentado desde luego las deudas estatales. Entonces no estamos privilegiando la inversión. Creemos que también en los convenios y en la asignación del gasto tiene que premiarse la inversión para promoverla, porque no está pasando. Bueno, algunas de las conclusiones y recomendaciones que tenemos es que nos parece que existe un modelo de gobernanza del presupuesto deficiente, ¿no? Que esto no se va a resolver únicamente con atender el gasto federalizado, sino también los propios incentivos que enfrenta la federación de gobernanza en su presupuesto. El papel que hace el Congreso a nivel federal también es muy importante, y en ese sentido creemos que tenemos que acabar con la arquitectura discrecional que no nos ha llevado a más inversión, sino a más gasto corriente, a más endeudamiento en los estados de la federación y a pocos resultados en materia de política pública. Creemos que va a ser muy importante profesionalizar el servicio público, especialmente en la Secretaría de Hacienda, que es una secretaría que yo creo que en los últimos años estuvo ya en un conflicto de interés entre las agendas políticas y el cuidado del erario. Entonces va a ser muy importante profesionalizar ese servicio para cambiar los incentivos que se enfrentan al interior de esta secretaría. Nos parece también que esto debe hacerse inclusivo de las oficialías mayores a nivel federal. Ya hubo una reforma a la administración pública que se acaba de aprobar por completo el día de ayer. La Secretaría de Hacienda va a tomar control de estas oficialías mayores. Yo solo les diría, aumenten un poco más el paso y profesionalicen el servicio público de esas oficialías. Eso es lo que tienen los países desarrollados, que han logrado gobiernos más íntegros y un control de la corrupción. Nos parece importantísimo, casi una emergencia, el que no exista un sistema de monitoreo del gasto federalizado. Nos parece que es importantísimo que podamos darle un seguimiento al recurso. Evidentemente, mucho del gasto federalizado se está quedando sin auditar y se requiere además un monitoreo en tiempo real de indicadores de gasto, de indicadores de resultados y de rendición de cuentas. Es importantísimo, y al día de hoy parece que esa responsabilidad no ha quedado bien aterrizada. La federación siempre dice: yo envié el recurso, los estados lo gastaron, no es mi problema. Cuando uno va con los estados, responden: la federación me obliga a gastar con reglas que no funcionan, que no sirven, que me impone una manera de gastar, y yo no puedo responsabilizarme por un diseño que no es mío. Entonces, parece que nadie es responsable en el gasto federalizado. Ahora que se hicieron estos cambios y que van a existir los delegados por estado, va a ser muy importante que quede muy claro quién es el responsable de rendir cuentas sobre estos recursos. Y de verdad sugiero que exista una buena herramienta de monitoreo sobre ese gasto. El día de hoy nos está haciendo muchísima falta. Creo que también es muy importante que el gasto federalizado tenga más opciones de instrumentos para hacer llegar recursos, y que de preferencia sean instrumentos que atiendan e incentiven los resultados, no en función de fórmulas poblacionales y fórmulas y variables inerciales que no están orientando a los resultados. Eso es vital. El no hacerlo ha permitido que surja un ramo 23 en donde hayan acuerdos que creo están fuera de lugar. Entonces, el ramo 23 creo que representa una oportunidad. Ha sido un ramo mal usado, pero el día de hoy representa una oportunidad, porque con un mejor diseño de esos convenios, los estados podrían obtener recursos
pero evidentemente para fortalecer sus capacidades y para que hayan resultados de política pública. Nos parece muy importante que en estos convenios se premie el esfuerzo a la recaudación local, se premien los esfuerzos de tener auditorías con autonomía del poder político, con autonomía para hacer su trabajo. Me parece que eso debe premiarse y debe de priorizarse en la entrega de recursos. También la comprobación del gasto. Creo que los estados que incumplan o los gobiernos locales que